Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Para mí es un gran gusto compartir esta instancia con ustedes. También, a pesar de que vivo en Santiago, en realidad estamos realizando algunos proyectos para la región del Biobío, digamos, asociados a hidrógeno, así que es importante para mí también poder comunicar y vincularnos con ustedes también, precisamente por ese factor común que tengo para con ustedes. En este momento estamos desarrollando también algunos proyectos que tienen que ver con estudios para la parte de hidrógeno, no solo para la parte de producción, sino para la parte de autoconsumo, para la parte también naval, lo que tiene que ver con transporte. Así que bueno, espero que los comentarios que pueda hacer les puedan contribuir a todos, y bueno, y después al final quedamos disponibles para algunas preguntas que podamos intercambiar. Bien, voy a compartir pantalla, a ver si estamos súper con eso. ¿Se ve bien? Excelente. Bien. Adelante, Lidia. Vamos a comenzar. Voy a sacarme esta reglita del Zoom que a veces interrumpe. Ahora sí. Bien. En cuanto a contenido, lo hemos agrupado como en 4 bloques, digamos. Uno que tiene que ver con almacenamiento y transporte dentro de la cadena de valor del hidrógeno. Después nos concentraremos en almacenamiento en sí, en lo que tiene que ver con tecnologías y variables relevantes que influyen en él. Después, tipo de transportes en relación con las aplicaciones. Y finalmente, un resumen de factores a considerar para poder determinar el almacenamiento y transporte. Bien. En cuanto a la importancia del almacenamiento, digamos, por un lado nosotros tenemos lo que es la producción y tenemos lo que son las aplicaciones finales del hidrógeno, sea, a ver si sea aplicación directa, sea Power to X, sea estabilización de la red, pero hay una unión que se necesita tener entre lo que es producción y sus aplicaciones finales. Y necesariamente en esta interfase, digamos, aparece lo que es almacenamiento y transporte, que es necesario para la adopción de la tecnología y para disponer de él cuando y en el lugar que se necesita. Entonces, esa, digamos, es la importancia del tema que vamos a tratar hoy día. Ahora, entrando un poquito más en detalle en lo que tiene que ver con la cadena de valor, digamos, podemos distinguir, digamos, 4 grandes grupos que tienen que ver con la producción, con alguna transformación que eventualmente se puede producir, si es que se necesita, un transporte y un usuario final. Entonces, si uno plantea un modelo como este, digamos, lo que tiene que ver con transporte y almacenamiento, estaría ubicado ahí. Pero esta no solamente es el escenario que se puede manejar. A veces lo que se hace es generarlo y directamente transportarlo o almacenarlo para después utilizarlo. Entonces aquí estaríamos un poco con nuestra temática. Entonces, la pregunta es, ¿el hidrógeno requiere acondicionamiento antes de almacenar y transportar? ¿O simplemente puedo generarlo y pasarlo a un sistema de almacenamiento y transporte? Sin embargo, la respuesta es positiva. Sí, se requiere acondicionarlo. Y eso es debido a las propiedades físico-químicas que tiene el hidrógeno en particular. Por ello, ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver propiedades muy, muy generales, pero que sean las puntuales que nos van a permitir hacer esta distinción en ese acondicionamiento que debe sufrir el hidrógeno o experimentar el hidrógeno antes de ser almacenado y transportado. Como todos sabemos, es el elemento más pequeño y liviano en realidad, y por esa razón tiene una alta difusividad y permeabilidad, incluso a través de sólidos. Como propiedades químicas menciono que es un reductor, y otra característica que tiene importante en realidad es que es 14 veces menos denso que el aire, o sea, tiene una densidad muy, muy pequeñita. Y estas cosas, estos dos factores básicamente, influyen en ¿qué aspecto? En la materialidad, que tiene que ser especial para que este pequeño no difunda difunda o genere, digamos, rupturas en las estructuras y que definitivamente salga al exterior. Y por otro lado, esto implica que tenemos la necesidad de que sufra un acondicionamiento o conversión antes de ser almacenado, porque no es práctico, en definitiva. 1 kilogramo de hidrógeno a temperatura ambiente ocupa un volumen de unos aproximadamente 12 metros cúbicos, con lo cual, en realidad, eso no sería práctico desde el punto de vista del almacenamiento, ¿verdad? Bien, en cuanto a materialidad, es importante mencionar que para la transmisión de hidrógeno los materiales candidatos son específicamente aceros de alta resistencia y baja aleación,
y polímeros reforzados con fibra. ¿Y esto por qué? Precisamente por esa característica que tiene de ser pequeño. La transmisión de hidrógeno requiere entonces de una matriz dedicada por esa característica. Soluforce en realidad tiene soluciones que tienen que ver con tubería industrial termoplástico reforzada para hidrógeno, que vamos a tener el lujo de poder compartir con el representante, y entrará él mismo en los detalles de este tipo de material. Y comentarles que aunque hay mucha experiencia en uso de materiales para almacenamiento y transporte de hidrógeno, se requiere evaluar materiales para servicio de hidrógeno a alta presión. Ese es otro punto. Así que vamos detectando algunas de las condiciones o problemáticas que nos van apareciendo que debemos resolver para poder almacenar y transportar este hidrógeno. Bien, entonces ahora, digamos, la forma en que lo voy a almacenar tiene que ver o está vinculado con lo que es su contenido energético. Si nosotros comparamos las densidades energéticas, digamos, gravimétricas y volumétricas, son bien distintas. Las gravimétricas, que tienen que ver por unidad de peso, en realidad el hidrógeno ocupa un lugar privilegiado, efectivamente, comparado con los combustibles tradicionales, porque él triplica esa cantidad de energía, digamos, por unidad de masa. Pero ¿qué pasa, digamos, con su energía por unidad de volumen? Que es la que estaríamos requiriendo para el almacenamiento, porque nosotros necesitamos volúmenes para almacenar. Entonces aquí, si hacemos la conversión, en realidad de 33,3 kWh por kilogramo, en realidad pasamos a 3 Wh por metro cúbico en condiciones normales, así que es muy pequeñito. Si nosotros comparamos por unidad de masa, acá, fantástico, el hidrógeno está ocupando un lugar privilegiado, triplica o siempre es mayor que las otras convencionales, pero en unidad de volumen, aquí lo tenemos. Prácticamente en este gráfico se traduce como en imperceptible. Entonces, para fines prácticos de manejo, la densidad energética por volumen debe incrementar. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos eso? Bien, ¿cómo logramos eso? Lo voy a explicar en un momentito. Y tiene que ver con las tecnologías que nos van a permitir aumentarlo para poder almacenar. En cuanto a, digamos, métodos o tecnologías de almacenamiento, tenemos aquellas que tienen que ver con el acondicionamiento que se le hace físico al combustible, y luego se lo guarda en determinados estanques o cilindros, y después otras tecnologías de almacenamiento que están vinculadas más a la parte química, sea porque van almacenados en sólidos, o porque de alguna manera se integran formando compuestos químicos, y aparecen allí los que son compuestos ligeros, que ya todos deben haber escuchado, el amoníaco y algunos otros, y también existe la posibilidad de integrar unos compuestos orgánicos, que también lo vamos a ver. A estos tecnología de almacenamiento, la parte física, le vamos a sumar dos métodos físicos adicionales, que también, imagino que lo conocen, que tiene que ver, o lo han sentido, que tiene que ver con blending, y tiene que ver con el almacenamiento en cavernas. Entonces, estos físicos que acabamos de mencionar son los que tienen, en realidad, una mayor madurez a nivel comercial. Y los otros tienen muchos avances, por supuesto, pero tienen todavía un grado de investigación que se requiere por las razones que ahora vamos a presentar. Bien, en cuanto al almacenamiento físico, digamos, ¿en qué recipientes o tanques almacenamos, o en qué lugares almacenamos? En tanques o estructuras sólidas a presión, en ese caso estaríamos hablando de hidrógeno gaseoso comprimido, en tanques o estructuras sólidas para hidrógeno líquido. Después vamos a hablar, como dijimos, inyección de gases en infraestructura existente, y después bajo tierra en formaciones geológicas subterráneas. Puntos a destacar importante: antes de almacenarlo entonces se efectúa un acondicionamiento previo, y como estamos hablando de este tipo de acondicionamientos que son, digamos, que tienen que ver con la parte física, vamos a estar variando presión y temperatura. De esa manera logramos modificar la densidad, incluso en algunos casos su estado, porque cuando hablamos de hidrógeno líquido estamos cambiando su estado. Entonces, de acuerdo con esta modificación de densidad, a través de la presión y temperatura, se va a poder lograr aumentar su densidad energética volumétrica, que es el objetivo para que el almacenamiento sea un almacenamiento práctico. Bien, en cuanto al acondicionamiento,
que tiene que ver con la compresión del gas. En realidad nosotros tenemos sistemas, esto es simplemente un esquema muy general, en donde dice que bueno, acá está la alimentación del hidrógeno, necesitamos un compresor, un sistema de almacenamiento, y tenemos, digamos, un consumo de energía para estos dos procesos. En estos sistemas el gas se comprime en realidad a altas presiones y bajas temperaturas en general, y de esa manera se logra aumentar, digamos, la cantidad de hidrógeno por unidad de volumen. Y como pueden ver acá, las densidades energéticas por unidad de volumen, a medida que aumenta la presión, en realidad ella también aumenta. Se utilizan compresores que son especialmente diseñados para hidrógeno, y el proceso que ocurre en esos compresores se le llama un proceso adiabático, y aquí en esta ecuación, de una manera muy general, explica de qué depende el trabajo o la energía que consume ese proceso para llevar a cabo esa compresión y pasar el hidrógeno, de una determinada presión inicial más baja a una mayor, que es la que es la que requerimos según vamos a ver la aplicación. Entonces ahí tenemos compresión, tenemos consumo de energía, son aspectos que quiero ir recalcando, y en definitiva, la energía necesaria para comprimir el hidrógeno depende entonces de las presiones iniciales y finales a las que lo quiero, desde la que parto y a la que lo quiero llevar, y también del volumen específico a comprimir. Bien, acá un poco para visualizar un efecto comparativo de este acondicionamiento que estamos diciendo al aumentar la presión, podemos ver lo siguiente. Cada uno de estos estanques o barriles que estamos mostrando en en este esquema, en realidad, tienen la cantidad y la misma cantidad de energía. Sin embargo, el volumen, digamos, es diferente debido, digamos, a esa densidad energética volumétrica. Así, por ejemplo, si comparamos este de gasolina, en realidad el hidrógeno líquido tendría un volumen un poquito mayor que el de gasolina, no serían tan diferentes. Pero si tenemos hidrógeno, por ejemplo, gaseoso a 200 bar, ya definitivamente el volumen que ocupa es bastante más importante que su equivalente energético de la gasolina. Y si lo llevamos a 700 bar, que es lo que usualmente operan un vehículo, digamos, de uso cotidiano, en realidad este se asemeja bastante al de la gasolina. Aunque si somos estrictos, en definitiva, en cálculos nos está dando que es 1.8 mayor que el de la gasolina. ¿Se entiende? ¿Vamos bien por ahí? ¿Sí? Puntos a destacar entonces. La compresión de hidrógeno es una tecnología que es madura e intensiva en energía, y afecta entonces, en consecuencia, el costo del almacenamiento de hidrógeno gaseoso a gran escala, y su transporte también a grandes distancias. El comprimirlo, como dijimos, tiene un costo energético, una penalización, y normalmente se lo informa como un porcentaje de la energía potencial de ese hidrógeno. De acuerdo con esta bibliografía, en realidad, acá estamos informando, por ejemplo, que para comprimir hidrógeno a 500 bar implica un consumo energético de un 15% de esa energía contenida en el hidrógeno. Si lo llevamos a 900, un 21%. Y en licuefacción, para el proceso completo, en realidad casi un 78%, lo que es un valor enorme. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno en estado gaseoso facilita el almacenamiento a grandes presiones, y básicamente para su uso en movilidad. ¿Por qué en movilidad? Porque movilidad tiene una condición de restricción, requiere un volumen lo más pequeño posible, porque en definitiva ese vehículo lo necesito para transportar personas, algo de carga, maletas y demás. Por lo tanto, necesito que ese estanque de combustible sea lo menor posible para poder cumplir con la funcionalidad de ese vehículo, ¿no? Entonces, tener en cuenta el consumo energético que estos sistemas o estos acondicionamientos involucran. Tanques que se utilizan para hidrógeno comprimido gaseoso, en realidad sabemos que definitivamente dentro del proceso de la cadena de valor, el hidrógeno en sí experimenta distintas presiones de acuerdo en la etapa de esa cadena de valor. Entonces, en función de ello, va a requerir distintos dispositivos o estanques para poder almacenar. Se distinguen básicamente 5 tipos, y en ellos se diferencian del 1 al 4 no solamente en materialidad, sino también en peso de estos estanques.
precisamente, ¿por qué? Porque es importante, digamos, disminuir el peso. Bueno, porque para algunas aplicaciones, hablando por ejemplo de movilidad, cuanto más liviano o menos masa o peso tiene ese estanque, incluyendo el combustible que lo contiene, es más favorable para mejorar las condiciones de, digamos, de potencia y movilización que puede tener ese vehículo. Esos estanques en realidad, como dice acá, los primeros en realidad están hechos, o los de tipo 1, perdón, están constituidos por acero o aluminio básicamente. Después el tipo 2, en realidad aparecen materiales compuestos en lo que tiene que ver con la parte recta, digamos, de los estanques. Después aparecen otro tipo 3, que definitivamente tiene estos materiales compuestos que lo, digamos, envuelven en su totalidad. Después aparecen polímeros en la parte interior, y finalmente materiales compuestos son el tipo 5. Y aquí es la descripción la misma que les dice, pero está escrita en inglés. Ahora vayamos un poco a la parte práctica, pero antes de eso comentarles que la selección del tipo de tanque depende definitivamente de la aplicación y de los requerimientos, y siempre se comparan con su costo. Es un, digamos, siempre es una balanza, un compromiso entre solución y costo. Bien, en cuanto a los tanques, les decía que teníamos estos 5 tipos. Bueno, acá figuran 4, pero el 5 puede estar básicamente aplicándose a este mismo sistema, incluso es más liviano, como les decía. Y acá están las aplicaciones, estas admiten determinadas presiones, como figuran aquí en el cuadro, en la tabla, perdón, en el tipo número 1 admite hasta unos 300 bar, son muy pesados y básicamente en realidad son para aplicaciones estacionarias, industriales. El tipo 2 en realidad también es muy pesado, se utiliza principalmente en buffer o tanques intermedios de aplicaciones estacionarias. Y estos que aparecen acá ya tienen mucho más que ver con la parte de movilidad, sea que se apliquen en realidad a buses o que se apliquen a autos. Tanques, entonces, de hidrógeno gaseoso comprimido, podemos resumir lo siguiente: los tanques del tipo 1 y 2, aplicaciones estacionarias, ya sea para laboratorios, para sistemas remotos, para almacenamientos buffer, para la industria, y los depósitos o estanques o tanques tipo 3 a 5 son más ligeros, pero más caros que los del tipo 1 y 2, y principalmente van para aplicaciones móviles, como les comentaba, y transporte de hidrógeno en trailers, como lo vamos a ver un poco más adelante. Comentarles, para tener una idea de magnitud, los buses normalmente operan, digamos, con estanques, en donde el hidrógeno está contenido a una presión de 350 bar, y sin embargo, para vehículos como el Toyota Mirai 700 bar, y algunos camiones de carga también en realidad tienen 700 bar principalmente, porque recuerden que si es un camión de carga, digamos, existe una restricción por su propia aplicación que determina que cuanto menos ocupo en combustibles, más puedo ocupar en carga, que además ese es el negocio, ¿verdad? Bueno, y en resumen, comentarles que el almacenamiento de hidrógeno comprimido en realidad es más recomendado, o es recomendado para almacenamiento a pequeña escala, y en general se utiliza en corto plazo. La aplicación que tengo acá es un Toyota Mirai, simplemente para comentarles y digamos cómo se ubican los estanques. En realidad estos son estanques, unos 3 estanques cuya capacidad es aproximadamente de 6 kilogramos, y en cuanto a volumen son unos 150 litros. Este es un sistema, una foto que muestra simplemente un proceso de llenado, y se completa o se completa su llenado más o menos en 5 minutos. Aquí algunas características técnicas de curiosidad que puede servirle para los que tengan ese tipo de curiosidad. Comentarles que este vehículo tiene, con esa masa comprimida de 700 bar, una autonomía de unos 650 kilómetros, digamos que es como la primera certificación o la primera información técnica, pero las noticias dicen que tiene una autonomía de 1000 kilómetros, y quizás y han informado un poco más, que tiene que ver también un poco en el terreno en el que se mueve, la habilidad del conductor y algunos factores más. Pero acá ha habido una buena modificación en lo que tiene que ver con el Toyota Mirai segunda generación, que tiene que ver con que en la parte de innovación en esta segunda generación se ha podido, digamos, aumentar la potencia en un 12%, y debido a que se ha podido reducir el peso en su totalidad en un 50%. Así que todos esos factores son elementos a tener en cuenta para las aplicaciones.
Consideraciones generales entonces: el almacenamiento a presión más alta significa varias cosas a tener en cuenta. Los contenedores de almacenamiento deben diseñarse y fabricarse para soportar mayor presión. El equipo de compresión debe ser capaz de comprimir el gas a una presión más alta de lo normal, de lo que trabajan los compresores, y tienen que tener características especiales para el hidrógeno. Y los dispositivos, válvulas y tuberías, todos necesitan calificar a esa presión. Cada uno de estos aspectos que estamos mencionando en este momento, que están asociados a la infraestructura, incrementa también el costo. Bien, ahora pasaríamos a lo que es acondicionamiento de hidrógeno líquido. Espero estar bien de tiempo. No sé, Andrea, si me podés comentar cómo voy. Vamos bien. Ok. Van 22 minutos. Ok, perfecto. Entonces vamos con el acondicionamiento de hidrógeno líquido, y como ustedes pueden esperar, en definitiva, tiene una particularidad. El hidrógeno, digamos, tiene su punto de ebullición a menos 253 grados Celsius. A ver, perdón, quizás no lo nombré al principio, pero estamos teniendo claro que el hidrógeno a temperatura ambiente es un gas bimolecular. Entonces, para pasarlo a estado líquido, tenemos que considerar cuánto es su punto de ebullición. Y esta es la característica que nos va a, de alguna manera, a condicionar este proceso. Es un proceso que tiene que llevar el hidrógeno de temperatura ambiente a menos 253 grados Celsius, y si recordamos, este numerito está muy, muy cerca del 0 grado absoluto, del 0 Kelvin. Entonces, eso implica que para pasarlo a su estado líquido necesitamos mucha energía, ¿no? Entonces, esta es una opción, por supuesto, y es una opción que es muy madura, que se usa hace muchos años en Estados Unidos, pero que tiene esa particularidad: tenemos que llevarlo a esa temperatura. Entonces, el hidrógeno líquido se obtiene por este proceso de acondicionamiento que se llama licuefacción, donde sus secuencias o etapas pueden diferir de acuerdo con, digamos, lo que propone, digamos, los proveedores. Acá simplemente hay un esquema, ¿sí? Contesto ahí, hay una mano levantada, ¿me comentabas? No, bien. Ok. Fui yo. Ok. Disculpa. No. Entonces, como se requiere licuefacción a menos 253, implica una planta técnicamente compleja y un costo económico adicional. Las instalaciones requieren un sistema de aislación que permitan tener bajo control su evaporación también. Entonces aquí, a ver si esto me están funcionando las flechitas. En definitiva, tenemos un sistema, esto es simplemente un esquema que puede ser uno de los típicos. Entonces tenemos esta serie de etapas: una compresión previa, un enfriamiento criogénico, licuefacción, almacenamiento, y cada una de estas etapas tiene necesariamente un consumo de energía, ¿sí? Entonces, en realidad, la licuefacción se lleva a cabo bajo estas condiciones. Esta es la temperatura, perdón, acá faltó el signo de menos 253, la presión es entre 1 y 2 bar, y estos sistemas, en definitiva, tienen diferentes diseños que los fabricantes pueden utilizar. Esto que puse acá fue un esquema referencial. Bien, tanques o estructuras sólidas que utilizan o en las cuales se está almacenando ese hidrógeno líquido. Los estanques para almacenar el hidrógeno líquido generalmente responden a un diseño de doble casco, con vacío o con super aislación, entre ese contenedor que es el interior, el interno, digamos, y el externo. Necesariamente el sistema de aislamiento que tiene sistema, digamos, donde acumulo o voy a almacenar el hidrógeno líquido, es extremadamente importante, porque si no, continuamente estaría, digamos, transfiriendo calor desde el exterior ahí y estaría cambiando el estado. Para regular el aumento de presión que se produce por evaporación, existe una válvula de alivio que tiene, digamos, incluido este sistema, y definitivamente podríamos entrar en muchos detalles de todo esto, pero lo importante que quiero que les quede en claro, o por lo menos la idea fundamental, es que ese recipiente, dispositivo, tiene que tener una aislación especial para poder mantener por determinado tiempo el hidrógeno líquido en esas condiciones de menos 253. Ahí adentro igual va a haber una pequeña
capa o zona en donde va a estar pasado a estado vapor, y va a haber una válvula de alivio que temporalmente se va a activar para, digamos, enviar y mantener una condición adecuada dentro de ese recipiente. ¿Cuándo se utiliza hidrógeno líquido? El hidrógeno líquido almacena cantidades relativamente grandes de hidrógeno, permitiendo el transporte a gran escala, sea en camiones cisternas o buques, que son particularmente atractivos para largas distancias, donde el transporte por cañería no es económicamente viable. Bien, más del 90% del hidrógeno comercial se transporta como líquido en Estados Unidos, lo que indica la madurez de la tecnología de licuefacción. En el caso de tanques para líquidos, los tanques de acero han sido reemplazados por aluminio. De esa manera se ha disminuido el peso en un entorno del 50%, lo cual sigue siendo muy importante precisamente por lo que decíamos, cuanto más livianos son esos estanques, también permiten, digamos, que los lugares donde se transporte también sea facilitador. La licuefacción consume considerablemente más energía que la compresión. Los costos energéticos de licuefacción pueden ser considerados del orden de 15 kWh por kilogramo, y acá nos están informando otro valor de un 50% del contenido energético. Probablemente el 78 que vimos hoy hablaba del rendimiento total del sistema, pero estamos hablando de un orden importante, mínimo un 50%. Entonces, puntos a destacar: son procesos intensivos en energía, es una tecnología madura y se justifica en grandes cantidades de hidrógeno y a distancia, pero tomar en consideración el periodo de almacenamiento, aparte que es un aporte energético para mantenerlo en estado líquido. Entonces, si es mucho el tiempo que tengo que mantenerlo al hidrógeno en estado líquido antes de utilizarlo, pues hay que pensar en otros sistemas de almacenamiento. Bien, dijimos también que dentro de los físicos teníamos dos más, que uno tiene que ver con inyección de hidrógeno en estructuras existentes, y eso tiene la gran ventaja de poder aprovechar la red de gas y la infraestructura relacionada que ya existe. La inyección de hidrógeno en la red de gas es la forma, digamos, más rentable de almacenar grandes cantidades de hidrógeno. Tiene sus observaciones, ya lo vamos a ver. La red de gas natural es otra posibilidad entonces de transportar y almacenar energía renovable en forma de H2. Y existen límites para esto, y tiene que ver con respecto a su concentración. En realidad, no podemos concentrar la cantidad que deseemos. Existe una restricción técnica que tiene que ver con la proporción volumen que puedo inyectar, es decir, podré inyectar, no sé, 2% volumen respecto a gas natural, o un 10%, o quizás máximo un 20%. Pero esto se debe determinar en cada caso. Y eso es una de las limitantes, pero es una forma muy importante, sea de transportar o de almacenar, al menos en la consideración de la transición energética. Es importante mencionar que la conversión de hidrógeno en metano, es importante mencionar que con la conversión de hidrógeno en metano sintético, por combinación de CO2, antes de la inyección, proceso que se llama metanación y que vamos a ver un poquito más adelante, se elimina el límite de concentración de mezcla, ya que el metano puede mezclarse en cualquier proporción con gas natural sin impacto en sus aplicaciones. Bien, en cuanto a la inyección, en realidad quería comentarles algunos aspectos que sí son interesantes a tener en cuenta, y cómo en algún momento vamos a tener que poder definir un 2%, un 5%, un 10%, y de qué va a depender eso. Bueno, cuando nosotros estamos inyectando, en definitiva, hidrógeno en una línea, sea una línea de transmisión, de distribución, en realidad estas líneas no son solamente líneas que están digamos, como solas, tienen sus válvulas, tienen sus fittings, tienen sus sistemas en los cuales aparecen, digamos, compresores que tienen que volver a mantener esas pérdidas de carga que ahí se originan. Entonces, definitivamente, este hidrógeno está inyectado en una estructura, definitivamente, no solamente la parte, digamos, que tiene que ver con la parte de tubería, sino también con otras infraestructuras, que allí tienen que requerirse para poder cumplir este impulso, o no es bombeo, pero es, digamos, movilización de este gas en cañería. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
en esa cañería y en serie vamos a tener distintos elementos. Entonces, dependiendo un poco de la aplicación, en realidad, y de lo que encuentro en serie en ese sistema, van a aparecer mis limitantes en cuanto a la proporción volumen-volumen. Por ejemplo, si yo tengo una estación de compresión en esa línea que estoy justamente inyectando, acá en la parte roja, esta estación de compresión me está poniendo una limitante. Entonces, hasta acá, por ejemplo, digamos, por sacar un número aproximado, 2,5 no habría ningún problema. Pero si estoy en 5, ya necesito determinados ajustes. Y si me paso de 20, en realidad, necesito una investigación especial para poder asegurarme, para saber qué es lo que debo de cambiar en esa línea para poder aplicar una inyección de determinada proporción volumen-volumen. Bien, un poco quería dejarles la idea de esto. Bueno, dijimos también, bueno, y esta es la última forma, digamos, física de almacenarlo, que puede ser bajo tierra, y eso es en el caso de poder disponer de formaciones geológicas subterráneas. Entonces, el almacenamiento subterráneo es posible en diferentes tipos de reservorio, puede ser cavernas que son salinas, acuíferos, claramente vacíos, faenas mineras abandonadas, cavernas de gas natural en desuso. El almacenamiento subterráneo es más adecuado para grandes volúmenes de hidrógeno y largos periodos de tiempo, desde semanas hasta incluso almacenamiento estacionario. Y tiene una presión de operación realmente más baja, que puede ir entre 50 y 250 bar. Recuerde que todos aquellos sistemas que implicarían menor presión, en realidad para almacenar este vector energético, implica menos. Entonces el hidrógeno se inyectaría aquí en estos reservorios y aquí se almacenaría. Bien, algunos comentarios en particular respecto a estas formaciones geológicas. Una formación geológica subterránea puede ser apropiada para el almacenamiento si es hermética y asegura que el gas no se contamine. El desarrollo de pozo es posible según la factibilidad técnica, costo de inversión y operación, y también, por supuesto, que esté cercano a la zona de producción, porque si no ya tendríamos un tramo de lo que tiene que ver con transporte, que qué es lo que pasa con eso, definitivamente aumenta los costos de todo del hidrógeno al final. ¿Y a quién le voy a estar cargando el costo final? Definitivamente al cliente. Entonces, la verdad que todo lo que seleccionamos en esta cadena de valor tiene que tener mirada al cliente. No es solamente producir y no importa lo que pasa en el medio, no. En el medio ocurren una serie de etapas que tienen que ser seleccionadas de manera tal que ojalá el costo final nivelado a ese cliente final realmente sea competitivo, porque si no, no tenemos tracción de demanda. Entonces, todo lo que podamos cuidar y analizar y mejorar es en función de tener al final un precio competitivo para nuestro cliente, y para que, la industria se desarrolle y los negocios tengan el éxito que tengan que tener. Bien, continuando, la distribución geográfica, la disponibilidad, así como las condiciones de presión mínima, restringe su uso presente. Claro que sí, porque no todos los lugares disponen de estas, digamos, formaciones geológicas subterráneas. Pero eso no podría eventualmente no ser una limitante, porque, por ejemplo, en Alemania, les voy a mostrar, si es que nos da el tiempo, se están construyendo definitivamente formaciones bajo tierra, precisamente para almacenar hidrógeno. En cuanto a costos de almacenamiento en cavernas de sal o faenas mineras, se puede asumir que la presurización y el acondicionamiento de la caverna para almacenar el gas es más elevado que los tanques. Pero hay que tomar en cuenta definitivamente que estamos hablando de mayor tiempo, mayor volumen, entonces hay que siempre hacer una evaluación técnica económica. A mediano o largo plazo, el almacenamiento de hidrógeno en cavernas para gas natural abandonadas debería volver a ser la más económica. Se considera el método de almacenamiento a gran escala más prometedor debido a su seguridad operacional, bajo costo y capacidad de sellado. Bien, y acá, como les decía, les estoy mostrando simplemente una imagen, esto es un esquema, una maqueta, por decirlo así, de esta caverna que se construirá en Alemania. Su capacidad es de 500 metros cúbicos, tiene una profundidad de unos 1000 metros, y se proyecta definitivamente construir otra que tenga una capacidad 1000 veces la que está mostrada aquí, es decir, de 500.000 metros cúbicos. Si hablamos de la que está acá,
que es la que tiene 500 metros cúbicos, tiene una inversión aproximada de 5,5 millones de euros esa construcción. Bien, en cuanto a los sistemas de almacenamiento, hablábamos también que teníamos almacenamientos en sólidos, y vamos a ver por qué estos pueden ser atractivos. La investigación que pretende con todo esto es encontrar métodos de almacenamiento que puedan operar, ojalá lo ideal, temperatura ambiente y presiones bajo los 100 bar, y a través de materiales que reaccionan con el hidrógeno, aumentando su densidad energética en el caso de los sólidos. Pero hay que ver que la mirada es eso, ojalá encontrar un sistema de almacenamiento que sea a temperatura ambiente y a la presión más baja posible. En comparación con el almacenamiento de gases y líquidos, que es lo que estuvimos viendo recién, el beneficio del almacenamiento en sólido de hidrógeno tiene estos puntos a favor: menor volumen, menor presión, mayor densidad energética y mayor pureza del hidrógeno que se produce. En cuanto a los materiales en los cuales se almacena el hidrógeno, se pueden dividir en 4 grupos principales. 1, carbono y otros materiales de alta área superficial, hidruros recargables, hidruros químicos e hidruros químicos térmicos. No podemos entrar ahora en detalle de ellos, pero lo importante es que responden o son útiles para almacenamiento de hidrógeno a pequeña escala y su utilización para corto plazo. La mayor densidad energética volumétrica conocida para el hidrógeno es por la formación de compuestos químicos. Él comienza a formar parte de una red con ese metal, y por esa razón aumenta su densidad volumétrica y en consecuencia su densidad energética volumétrica. Es necesario que los compuestos sean fáciles de crear y que no representen excesiva complejidad o gasto energético. ¿Para qué? No solamente para formarlo, sino para recuperar el hidrógeno de él. Entonces tenemos que también siempre empiezan a aparecer todos estos balances: costo, costo, costo. El almacenamiento en sólidos, en definitiva, estos son los metales que normalmente se utilizan. Los átomos de hidrógeno se empaquetan dentro de una estructura metálica, y así se logra mayores densidades de almacenamiento de hidrógeno que con hidrógeno comprimido. ¿Qué problema puede tener este tipo de almacenamiento? Es que los metales son muy pesados per se. El metal tiene un peso importante, y esto lo que hace es que cuando este hidrógeno está, digamos, en esas redes con estos metales, necesariamente constituyen compuestos que son pesados. Y si el peso es un factor limitante para determinada aplicación, pues entonces estos no son los elementos de almacenamiento que deberíamos utilizar. Para liberar el hidrógeno, ¿sí? Quedan 5 minutos, por si acaso. Chan, chan, chan. Bien, ok. Bien, gracias. Entonces, comentarles entonces que se continúa investigando para mejorar el almacenamiento de hidrógeno en cuerpos sólidos. Bien, esto es una foto de un hidruro, pero bueno, no es más que una foto. Y nos queda 3 temitas, voy a pasar bastante ágil con esto. Bien, en cuanto al almacenamiento de compuestos ligeros, en realidad tenemos el amoníaco y el metano, y me voy a ir directamente al amoníaco, en realidad, porque es uno de los más interesantes, y lo importante de esto es que estos compuestos se encuentran en estado líquido en condiciones estándar. Entonces ya estamos en otra situación, no estamos manejando gases. Entonces esto tiene esa particularidad y esa ventaja. Entonces, ¿qué pasa? Requieren precauciones similares a los combustibles tradicionales para almacenamiento y transporte. Y hay que tener en cuenta la reacción de obtención y también la de liberación de ese hidrógeno también. Bien, en cuanto al amoníaco, en realidad, miren, el punto de ebullición ya es mucho más bajo que el hidrógeno. En realidad es la generación de amoníaco, se produce amoníaco hace muchísimas décadas, por lo tanto es una industria totalmente madura, por lo tanto en realidad la formulación del mismo no es algo que requiera nada de pruebas. La cantidad de hidrógeno que contiene el amoníaco es esta proporción, 175 kilogramos por kilogramo de amoníaco. Este es un proceso muy estándar, se conoce. Aquí está, y acá lo que quiero mencionarles de esto es, en cuanto al almacenamiento, mientras que el hidrógeno debe almacenarse, cuando estamos hablando de líquido, a menos 253, o si no a presiones de 700, si es líquido. En este caso estamos hablando de otras condiciones, menos 33 grados Celsius a presión estándar, cuando es líquido,
o a 20 grados Celsius, a 9 bar, son otras de las formas de almacenar. Transporte. El hecho de que las condiciones de almacenamiento del amoníaco sean mejores reduce la complejidad del transporte y lo hace más seguro. Adicionalmente, comentarles que también se puede generar electricidad a partir de amoníaco y es una función similar a él se lo puede utilizar en las centrales eléctricas también de todas maneras. Entonces, sí tiene algún pero, y tiene algunos peros de toxicidad que hay que considerarlo, pero como les comentaba, es una industria que tiene madurez, en definitiva, tiene toda la reglamentación adecuada para poder manipularlo y demás. Este es un proyecto que se tiene en Chile, y lo del metano es otra posibilidad que también lo podemos utilizar para inyectar en red de gas natural, como dijimos, como una aplicación. Es una metanización, es un proceso exotérmico, pero voy a tener que moverme un poquito más, porque además comentarles que tenemos los compuestos orgánicos que tienen la particularidad, y antes que entrar en ninguna reacción, decirles lo siguiente. Estos compuestos orgánicos, en realidad, ¿cuál es la ventaja que tienen? En realidad, se manejan igual, digamos, que los combustibles actuales. Entonces, definitivamente tenemos esa ventaja. ¿Cuál puede ser entonces la barrera? Es la viabilidad económica, pues en la mayoría de los casos el contenido de hidrógeno provoca, que es cercano del 10%, provoca que aún no se lo considere como un sistema, como un método rentable. Bien, en síntesis les dejo este esquema, costos operativos referenciales para poder hacer alguna estimación, sea de la parte de acondicionamiento como de la parte de almacenamiento. Finalmente, estoy cuidando de ser demasiado corta, en cuanto a transporte de hidrógeno, tenemos, digamos, estas formas de transportar el hidrógeno líquido, sea en volúmenes pequeños, volúmenes mayores o a grandes volúmenes. Y si estamos hablando de volúmenes pequeños, tenemos un camión específico como las convencionales que conocemos, con los cilindros pequeños. Ahora, si tenemos mayores volúmenes, estamos hablando ahora después de trailers de tubos o rack, como el que se muestra aquí en esta imagen. Y si hablamos de grandes volúmenes de hidrógeno gaseoso, ya la utilización de tuberías puede ser la opción más rentable. En cuanto al hidrógeno líquido, se puede transportar, como dijimos, en camiones mediante tanques criogénicos, como es el que está acá, que se utilizaría para largas distancias, y esa puede ser la opción más rentable. Acá tienen, digamos, un esquema, digamos, de los tube trailers, o los trailers containerizados, en definitiva, y aquí tienen, digamos, la cantidad que pueden llegar a transportar y a qué presión. Este cuadro es bien interesante porque nos permite tomar alguna decisión respecto a las formas recomendadas, de acuerdo con el volumen producido por día y la distancia que necesito recorrer. Acá sugiere, digamos, cuál es la forma más adecuada para transportarlo, y acá están sus costos. Así, de esta manera, por ejemplo, si tenemos que transportar localmente y en una pequeña, y tenemos pequeños volúmenes, bueno, en un camioncito como el que está mostrado acá en esta figura aquí debajo, y este sería el costo. Así que esta información es bien interesante para que puedan evaluar también las alternativas. Factores a considerar, con esto estoy cerrando, en realidad es grados de madurez de la tecnología, es muy importante como lo estuvimos viendo, y el uso final del hidrógeno. ¿Y cuáles son las preguntas que nos haríamos para eso? ¿Cuál será el tipo de aplicación? Es decir, ¿necesito un sistema estacionario o móvil? Cuando lo decido, ¿cuál es? ¿Se presenta alguna restricción de espacio, superficie o peso para el almacenamiento? ¿Cuál es el volumen requerido por el cliente final? ¿Estoy hablando de pequeña escala o de gran escala? ¿Qué tiempo transcurre entre la producción, el consumo final? ¿Cuánto debo almacenar en el medio? Localización de dicho consumo. ¿Qué distancia hay entre la producción y el cliente final? Y por supuesto, el consumo energético del proceso de acondicionamiento, tanto para almacenar y además para aquel que se requiere para recuperar el vector energético en su estado de almacenamiento y dejarlo disponible para su aplicación final. Entonces, todo esto lo estuvimos viendo, pero acá de alguna manera se los he dejado resumido porque son los puntos claves a considerar.
Y bueno, con esto estamos cerrando. Comentarles que no es solamente producir el hidrógeno, tenemos que tener foco en el usuario final. Al proponer modelos de negocio en base al hidrógeno verde para una organización, la decisión, ya como vimos, no es tan fácil desde el punto de vista técnico. Tenemos varias cosas en el medio que considerar. Estamos viendo todas estas etapas. En realidad, nosotros estuvimos viendo conversión, almacenamiento, transporte, y el desafío entonces es escoger y dimensionar las tecnologías de la cadena de valor para lograr el mejor costo nivelado de hidrógeno para ese cliente final. Y algo más para cerrar, y ya cerramos, es decirles que los comentarios que les estuve entregando tienen que ver con la parte técnica, pero cuando nosotros generamos estos proyectos o modelos de negocio, esa es una de las partes. No solamente está la parte técnica, la parte económica, sino tenemos que considerar lo que tiene que ver con la parte ambiental y social que involucra a estos proyectos. Eso sería la presentación por hoy, y muchas gracias a todos. Bueno, esto no me quedó, pero esto sí. Muchísimas gracias a ti, Lilian. Anduviste un poco corta de tiempo y yo sé que tratar de abordar cada eslabón de la cadena del hidrógeno en 45 minutos es un gran desafío para ustedes, así que muchísimas gracias también por el esfuerzo. Quedaron algunas cosas ahí, pero se les va a compartir a toda la alianza la presentación, así que tranquilos con eso. Bueno, muy interesante, por supuesto, la presentación. Ahí están llegando algunos comentarios de felicitaciones. Y obviamente es muy importante que remarques todas las tecnologías que hay disponibles, porque no es solamente una de comprimir, no son dos, comprimir y hacer líquido, sino que también están estas alternativas de acondicionamiento químico, que son un poco más desconocidas, que están un poco menos desarrolladas, pero que también son alternativas. Y este eslabón es demasiado importante también cuando uno está haciendo un proyecto completo de hidrógeno. No estamos hablando solo de generar y usar. ¿Qué pasa entre medio? ¿Cómo llegamos al usuario? Y ahí no hay una respuesta correcta de sí, mira, siempre te conviene mejor comprimir o te conviene hacerlo líquido, porque aquí van a haber varios factores, como redondeaste al finalizar tu presentación, principalmente ver la aplicación final, cuáles son las distancias a recorrer, cuál es el estado, cuál es el acondicionamiento finalmente que utilizamos, cuánto consumo energético vamos a utilizar en este acondicionamiento. Entonces, la verdad es que es muy interesante y ojalá que haya sido muy bueno también para todos ustedes. Y Lilian nos va a acompañar ahora. Vamos a esperar que presente ahora nuestro próximo invitado y después vamos a ir a una pequeña ronda de preguntas. Vayan dejando sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas, o también después pueden participar activamente en viva voz en la ronda de preguntas.